Hace 25 años nació la Universidad Científica del Sur. Y como no hay ciencia sin método, elaboramos una teoría. Si mejoramos a las personas, podemos mejorar el mundo. Y lo hemos comprobado a través de nuestros egresados. Carlos, que mejora la vida de sus pacientes. Arlet, que mejora la calidad del aire. Luciana, que mejora nuestro talento artístico. Jefferson, que mejora la seguridad del futuro de los peruanos. Jorge, que mejora la sostenibilidad de edificaciones y ciudades. Y Raúl, que mejora el mundo a 6.000 kilómetros. Y ese es el Método Científica. Universidad Científica del Sur. 25 años mejorando a las personas para mejorar el mundo. Estudia en CICE y abre puertas a más oportunidades. Ven y sé uno de los profesionales mejor pagados del país. Aprende con una metodología vivencial desde el primer día. Y poténciate con nuestros convenios de continuidad universitaria. CICE, hazla bien. En la Universidad Científica del Sur comprendemos el poder de la innovación en la educación médica y así brindar una educación de calidad que prepara a nuestros estudiantes para los retos de la medicina moderna. Bienvenidos al Centro de Simulación Clínica de nuestra universidad. Nuestro objetivo fue crear un entorno seguro para nuestros estudiantes, donde el error fuera parte del proceso de aprendizaje, sin dañar pacientes reales en ese camino. La pasión por esta metodología y su incorporación en nuestra universidad nos impulsó a buscar un cambio en la educación médica del Perú, proporcionando un entorno seguro y avanzado, donde nuestros estudiantes adquieren habilidades clínicas, mejoran su toma de decisiones, desarrollando empatía como las competencias supremas. Contamos con instalaciones de vanguardia, infraestructura moderna y tecnología de punta, docentes altamente capacitados y alianzas estratégicas con instituciones de salud y educación. Más del 30% de la carrera tiene simulación médica integrada en el plan de estudios. ¡Qué increíble!, ¿no? Aquí, nuestros estudiantes practican en escenarios que imitan la realidad, poniendo a prueba sus conocimientos y desarrollando las habilidades esenciales. Desde entrevistas médicas con pacientes simulados hasta situaciones de emergencia en simuladores. Nuestros estudiantes se preparan para ser profesionales de la salud excepcionales. Somos líderes reconocidos a nivel nacional e internacional en el uso de la simulación clínica como metodología y la investigación en educación médica. Descubre cómo nuestra innovadora clínica de simulación revoluciona la forma en que se enseña y se adquiere experiencia para el ambiente hospitalario. Nuestro enfoque vanguardista permite a los estudiantes practicar en un entorno seguro, brindándoles la libertad de cometer errores y aprender sin riesgos.
Prepárate para afrontar desafíos con la máxima confianza y seguridad, garantizando un mejor cuidado para los pacientes reales. La excelencia en la práctica médica comienza aquí. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia una medicina más avanzada y humanitaria.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Mauricio Méndez, responsable de aprendizaje virtual del Instituto CICE. En el marco del sexto encuentro de innovación docente en la educación superior, organizado por la Universidad Científica del Sur y el Instituto CICE, le damos la más cordial bienvenida al taller especializado Creación de Asistentes Virtuales con IA Generativa para Medicina. En este espacio tiene como objetivo brindar a los docentes y profesionales del área de salud un entorno práctico y aplicado, orientado al diseño de asistentes virtuales inteligentes que apoyen procesos de enseñanza-aprendizaje, práctica clínica y simulación médica, utilizando tecnologías de inteligencia artificial generativa. Para esta oportunidad nos acompañan y nos van a guiar dos doctores bastante importantes para nuestro centro educativo. Y nos acompañan la doctora María Fernanda Vallejos, médico cirujano con diplomado en docencia en salud por la Universidad Científica del Sur y formación en simulación clínica por la UNAM. Actualmente es docente de la clínica de simulación de nuestra casa de estudios. El doctor Diego Vargas también nos acompaña aquí el día de hoy, también médico cirujano con maestría en educación superior e investigación y diplomado en gestión académica. Es instructor en simulación clínica y docente activo de la Universidad Científica del Sur también, en nuestra casa de estudios, por supuesto, con amplia experiencia en innovación educativa en contextos médicos. Y antes de dar inicio al taller, les voy a agradecer que se puedan registrar o registren su asistencia en el enlace que les vamos a compartir por el chat. Es importante que realicen ello para que tengan su certificado de participación. Y sin más preámbulos, estimados doctores, el espacio es todo suyo. Pueden compartir la pantalla y estoy atento. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Este, Les agradecemos junto con María Fernanda el poder conectarse el día de hoy a este taller que hemos organizado, que creo que nos va a ser bastante útil a todos los que trabajamos no solamente en educación, sino también en educación médica, y los que siempre estamos viendo un poquito cómo podemos incrementar nuestros conocimientos y aparte cómo podemos gamificar la educación de nuestros estudiantes. Ahora que es tan importante el tema de la inteligencia artificial y la parte, la parte de la inteligencia artificial y del Internet para nuestros alumnos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ya les iré contando un poquito, pero a mí me chocó mucho ver que ahora los alumnos no utilizan cuadernos, sino utilizan tablets para apuntar sus cosas, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a querer innovar y querer ver qué otras formas podemos darles para que su enseñanza no necesariamente sea mejor, sino que sea más hacia su entorno, ¿no? Em, entonces, como les decía, hoy día vamos a presentar el taller de creación de asistentes virtuales para medicina con IA generativa. Yo soy el doctor Diego Vargas Torres. En un ratito me voy a presentar un poquito mejor junto con la doctora María Fernanda Vallejos. Em, yo soy el doctor Diego Vargas Torres, soy médico cirujano graduado de la Universidad Científica del Sur. Trabajo actualmente como médico asistencial en la Clínica Sana de San Borja. Tengo una maestría en Educación Superior e Investigación, un diplomado en Gestión de Calidad Académica y me dedico el 99.9% de mi tiempo a lo que es la educación y a la simulación clínica. Yo trabajo en la Clínica de Simulación de la Universidad Científica del Sur y dentro de la Clínica de Simulación me dedico a ver más la parte de gestión académica y gamificación. Entonces estoy bastante familiarizado y tengo bastante práctica, más que nada en el tema de inteligencia artificial y chatbots generativos, ¿no? Y el día de hoy también me acompaña la doctora María Fernanda Vallejos, que se puede presentar. Adelante, Mafer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy María Fernanda Vallejos, me pueden decir Mafer. Soy médico cirujano de profesión, pero al momento, al igual que mi colega Diego, dedico la mayoría de mi tiempo a lo que vendría a ser la docencia en simulación clínica. Como digo, yo también hago un poco de gestión, sin embargo, lo mío está un poco más enfocado a lo que vendría a ser investigación, patentes y lo que vendría a ser desarrollo de habilidades blandas o no técnicas. Y bueno, pues muy feliz de estar con ustedes acá el día de hoy y poder compartir este espacio para un poco desarrollar este tema que nos apasiona a todos mucho, que es la inteligencia artificial. Genial.
Entonces hoy día lo que vamos a hacer un poco y vamos a distribuir nuestras 2 horas de tiempo de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que tiene la IA en la educación médica, ¿no? Algunos ejemplos de asistentes virtuales con IA que tenemos nosotros para compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar un poco de la anatomía de un prompt, que vamos a ir viendo qué cosa es y para qué nos va a servir el prompt como tal. Vamos a hacer un ejercicio aplicativo en el cual vamos a encontrar o buscar alguna oportunidad de mejora o algún gap que tengamos dentro de nuestra parte educativa o nuestra práctica educativa para poder aplicar un chatbox o un asistente virtual. Y luego vamos a ir viendo algunas formas de poder mejorarlo o pulir este chat que vamos a ir creando nosotros. Bien, entonces, sin más, creo que nos sumergimos un poquito en el tema. Los dejo con la doctora Mafa. ¿Qué tal? Bueno, para dar un poquito el inicio a esta presentación, pues nos gustaría dejar claros ciertos conceptos, ¿no? Entonces nos gustaría aclarar ciertas diferencias entre lo que sí es un asistente virtual educativo y lo que no es un asistente virtual educativo, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos más grandes y más firmes que nos gustaría recalcar es que un asistente virtual educativo es una herramienta digital que es capaz de resolver preguntas, explicar conceptos y servir como una guía en el aprendizaje. Pueden ser también sistemas que analizan información y generan contenido para el estudiante, ofrecen apoyo para lo que vendría a ser la retroalimentación y es muy importante que debe ser considerada como un complemento de la enseñanza académica, sin embargo, no es un reemplazo de esta misma. Entonces, ¿qué no es un asistente virtual educativo con inteligencia artificial? Pues, en primicia, no es un sustituto de un docente, ¿ok? Tampoco reemplaza el juicio clínico o pedagógico. No es una fuente de información infalible, ya que la inteligencia artificial puede cometer errores, puede sacar información errónea, ya que la inteligencia artificial se nutre de lo que vendría a ser la información de la web y no siempre toda la información de la web que vayamos a encontrar es fidedigna. No es un generador automático de la verdad y tampoco reemplaza la versión crítica de la literatura. Eso es algo bastante importante que vamos a discutir en lo que vendría a ser la creación de prompt. Y tampoco es un sustituto de la instrucción humana o de la mentoría humana que nosotros damos como docentes. Siguiente, Diego. Entonces, teniendo esta primicia, pues nos gustaría un poco comentar qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en la educación y pues obviamente para nuestra rama en la educación médica. Pues uno de los grandes puntos que a nosotros nos gusta mucho es que la inteligencia artificial es un gran generador de material educativo. Entonces, puede ayudarnos a simplificar y a gestionar mejor nuestro tiempo y ayudarnos a generar diapositivas. Para nosotros que utilizamos muchos casos clínicos en la enseñanza de nuestros alumnos, pues nos puede ayudar a crear casos clínicos con ciertas estructuras, nos puede ayudar a generar estructuras de sílabos y nos puede ayudar a perfeccionarlos de alguna forma, nos puede ayudar a generar material didáctico, ya sean mapas mentales, tablas, y puede ampliarse su uso para también generar imágenes didácticas, videos. Entonces, la generación de material educativo es muy, muy amplia por parte de la inteligencia artificial. La cosa es que sepamos cómo utilizarla bien. También nos puede servir para las evaluaciones de aprendizaje, como en lo mismo también puede ayudarnos a generar evaluaciones, nos puede ayudar a generar exámenes, nos puede ayudar a generar rúbricas, ya que con un prompt adecuado nos puede ayudar a generar rúbricas con ciertos objetivos que queremos para evaluar al alumno, guiándola, ¿no?, con las fuentes adecuadas para la generación de esta. Nos puede ayudar a generar listas de cotejo y también nos puede ayudar para la generación de lo que vendría a ser ECOE. Teniendo nuevamente un prompt adecuado, pues nos puede ayudar a generar una serie de estaciones para lo que vendría a ser nuestras evaluaciones de ECOE. También la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros como docentes para brindarle una retroalimentación al estudiante y justo de ahí les vamos a mostrar un ejemplo de eso. Nos puede ayudar a la emisión de un feedback inmediato, pero también la emisión de un feedback de tipo personalizado. Y por último, algo que es súper, súper importante, que es en realidad una de las ventajas más resaltantes de la inteligencia artificial,
es que a nosotros como docentes nos puede ayudar en lo que vendría a ser a nuestra gestión y productividad. Entonces, la inteligencia artificial puede realizar automatización de tareas administrativas, por ejemplo, nos puede ayudar con los manejos de nuestros tiempos, ya que nos puede ahorrar tiempo, sobre todo en lo que vendría a ser generación de materiales de tipo estandarizados. Entonces, en realidad la inteligencia artificial bien implementada, bien utilizada y siempre con una muy buena supervisión puede ser bastante benéfica para todos nosotros. Siguiente, Diego. Entonces, vamos a ver ahora un par de ejemplos de lo que vendrían a ser algunos asistentes virtuales con inteligencia artificial generativa para medicina, que son de la vida real y justo Diego y yo somos quienes los han generado. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Diego. Este es un prompt, un GPT que yo generé para lo que vendría a ser no, perdón, este lo generó Diego. Es un GPT para la generación de guiones escenario. Entonces, le voy a dar el pase a Diego para que explique un poquito más cómo funciona. Sí, voy a compartir la otra esto porque solamente está compartiendo PPT. Este GPT es un creador de escenarios clínicos. Les explico un poquito el contexto. Nosotros dentro de simulación clínica lo que hacemos es recrear escenarios o recrear, sí, escenarios clínicos de la vida real, pero de forma simulada, con pacientes simulados o con maniquíes o simuladores de alta fidelidad. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente simulado y necesitamos hacer un caso, escenario, se me ocurre, de una neumonía adquirida en la comunidad, el actor, que es el paciente simulado, debe recibir un guión en el cual él tiene todas las herramientas o, digamos, toda la vida o todo, básicamente el guión de la enfermedad y el guión del paciente que va a representar en un documento para que se lo pueda aprender. Entonces, este creador de escenarios lo que me genera es toda una historia clínica, si quieren verlo de alguna forma, de alguna enfermedad que yo le haya dado previamente para que el actor o actriz simulada pueda realizar o pueda memorizarse cada una de las cosas. Les voy a explicar de una manera más sencilla. Yo en este bot ya creado le digo, por ejemplo, hola, y el bot me va a decir gracias por compartir el documento, tengo el formato, y me va a pedir algunas cositas que necesita para poder generar el escenario clínico que yo deseo, ¿no? Entonces me pide el tipo de paciente. Entonces yo le doy uno y le digo tipo de paciente masculino de 25 años, raza mestiza. 2, me pide enfermedad o condición de la cual quieres que se trate el guión. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad. 3, nivel de complejidad. Quiero que sea un escenario de mediana complejidad, ¿no? Que no sea muy complejo. Me va a pedir nivel de fidelidad deseado. Quiero que sea de mediana fidelidad, media fidelidad. Esos son términos más allá de simulación. Objetivos de aprendizaje, y esto es muy importante, ¿no? ¿Qué estoy buscando yo con este bot que haga mi alumno? Entonces, si podemos usar la taxonomía de Bloom, te pide, ¿no? Es mucho mejor. Entonces, en este caso, yo voy a poner aquí objetivo 1, que el alumno logre diagnosticar una neumonía, no, identifique mejor, vamos a poner, que el alumno identifique los signos y síntomas de una neumonía adquirida en la comunidad. Objetivo 2, tratamiento adecuado para la neumonía, ¿no? Por decirles algo muy mínimo, muy redactado sencillamente. Y finalmente me dice, ¿hay algún detalle clínico, comunicación o algo técnico que quieras incluir en el guión? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, quiero que el paciente simulado sea un hombre de pocas palabras, que no responda tan elocuentemente elocuente. Quiero que tenga antecedentes familiares de diabetes e hipertensión. Y además quiero que el paciente sea fumador. Entonces, una vez que yo cumplí con todo lo que me dijo este GPT generado previamente, le doy Enter, y lo que va a hacer este creador de escenarios es generarme otra vez toda una historia clínica en base a lo que yo le he pedido para que sea aplicable a una simulación en la universidad.
¿no? Entonces voy a esperar que termine de realizar toda su redacción, pero aquí podemos ir viendo, ¿no? Me dice el guión del escenario, ¿no? Aquí empezamos con que es un caso de consultorio, objetivos cognitivos, identificar signos y síntomas, indicar tratamiento adecuado, objetivos blandos, comunicación efectiva con paciente de escasa verbalización y toma de decisiones clínicas bajo presión. Los objetivos de aprendizaje ya en un formato SMART, ¿no? Inclusive me da la preparación del caso que el alumno necesita, qué tiene que leer antes de venir a la simulación, ¿no? Y ya me hace todo un guión, acá me pone, ¿no? El actor entrenado para simular una escasa comunicación verbal, dificultad respiratoria leve y tos ocasional, es una descripción para el paciente simulado, la frecuencia cardíaca que tiene, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, ¿no? Y empiezan los datos del paciente, cómo se llama, qué edad tiene, la fecha de nacimiento, el estado civil, el estado de instrucción, datos de la enfermedad para que se los aprenda y pueda dárselos al alumno que va a hacer la simulación, las funciones biológicas, cómo van a estar, los antecedentes personales y familiares, y el examen físico, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo debe encontrarse este paciente? ¿En mal estado general? ¿Debe tener algo particular? ¿La respiración debe ser taquipneico, bradipneico? Y me va a ir desarrollando todo un guión o toda una historia clínica para este escenario que yo le he planteado, ¿no? Entonces, este bot de aquí nos ahorra mucho tiempo en empezar a generar documentos como este. Obviamente no es el documento final, ¿no? Obviamente es un inicio para después de eso, y lo vamos a ver más adelante, poder empezar a pulir algunas cosas, pero es una ayuda que nos permite generar estos guiones de escenario para nosotros ir puliéndolos más adelante, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo. Y el otro que lo voy a hacer rápidamente, porque creo que volamos un poquito en tiempo, es este de aquí, que es un feedback, ¿no? El feedback, les doy un poquito de contexto. Nosotros les tomamos un examen práctico a los alumnos que se llama el ECOE, donde los alumnos hacen una simulación y esa simulación es evaluada bajo una rúbrica, ¿no? Entonces, en ¿qué pasaba? Que los alumnos, después de dar su examen, se iban a su casa y solamente iban y recibían su nota mediante el Educanet, ¿no? O el sistema que tenemos nosotros para registrar las notas, pero no podían tener un feedback adecuado de en qué cosa habían acertado y qué cosa podían mejorar. Entonces, cuando se les citaba una semana después para que vengan a recibir su feedback, venían 2, 3 de 20. Entonces, no encontrábamos una solución a cómo podemos hacer para que los alumnos reciban un feedback adecuado. Entonces, se me ocurrió hacer este chatbot de aquí. En este chatbot, lo que hago es programarlo previamente y subirle todas las notas y la rúbrica con la cual yo he evaluado al alumno. Entonces, el alumno lo único que tiene que hacer es abrir el chatbot en su casa y el chatbot le va a pedir el nombre o el código de estudiante, ¿no? Ahorita creo que el internet me falló. Ahí está, ¿no? Me dice el nombre completo del alumno para generar la retroalimentación. Entonces el alumno le va a dar su nombre completo, por temas de privacidad no lo voy a hacer ahorita, pero el alumno le va a dar su nombre completo, le va a dar el código de alumno y lo que va a hacer GPT es buscar la rúbrica que yo le he dado previamente, encontrar en qué cosas falló y darle una retroalimentación bastante específica a este alumno de qué cosas pudo haber hecho mejor o de repente qué cosas salieron muy bien. Esto me ayuda a disminuir tiempos, digamos, de no perder clase, ¿no? Porque nosotros nos tomamos toda una hora lectiva para poder darle feedback a los alumnos. 2, disminuye la cantidad de reclamos que pueden hacer los alumnos sin una base como tal, ¿no? Doctor, yo sí hice esto y acá dice que no lo hice. O doctor, yo tengo 12 y no sé por qué. Bueno, con esta especie de feedback nosotros podemos darle una retroalimentación al alumno un poco más específica de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, estos de aquí son 2 escenarios o 2 chatbots muy sencillos, muy fáciles de hacer, que nos ayudan, como ven, no a solucionarnos la vida por completo ni a hacer las cosas mejor, sino que nos ayudan a ser más prácticos, a tener o poder ahorrar tiempo en algunas cosas que podemos ser un poco flexibles como la de ahora, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Así sigo yo, ya. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para empezar a crear un GPT, para empezar a crear un chatbot? ¿Qué es lo que necesito, no? Primero que nada, GPT o ChatGPT funciona por medio de prompts, como funciona cualquier inteligencia artificial generativa.
Entonces, estos prompts lo que hacen es básicamente describir la tarea que yo quiero que este asistente virtual haga, ¿no? Y la idea es un poco ir generando esto con ustedes ahorita. Entonces, voy a compartir ya no solamente mi PPT, sino toda la pantalla para que lo podamos visualizar mejor, ¿ya? Listo. Entonces, cuando yo elaboro un prompt, que es una indicación que le voy a dar a GPT para que realice algo, yo tengo que tener en cuenta 9 componentes para que mi prompt salga lo mejor posible. ¿Cómo es eso, Diego? Los componentes son los siguientes. Lo primero que yo tengo que hacer es definirle al bot o a la inteligencia artificial cómo quiero que se comporte, cuál va a ser su rol, ¿no? ¿Qué profesión va a tener? ¿Qué nivel educativo? ¿Qué profundidad académica espero que tenga? ¿No? ¿O qué expectativa de rigor voy a tener? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, valga la redundancia, un ejemplo abajo, ¿no? Mi primera indicación para el bot va a ser, eres un docente universitario, experto en fisiología humana, con especialidad en fisiología cardiovascular, que enseña a estudiantes de segundo año de medicina. Entonces, eso es completamente distinto a solamente decirle, elabórame una clase de fisiología cardiovascular. No, pues, ¿no? Porque el nivel ya varía un montón. Entonces, ya no solamente me vas a generar un PowerPoint, por ejemplo, para una clase de fisiología, sino que ahora vas a tener en cuenta que eres un docente universitario que tiene experiencia en fisiología, que su especialidad es la fisiología cardiovascular, por lo tanto, vas a ser mucho más exigente, vas a ser mucho más preciso con los términos, que un docente que de repente no tiene esa especialidad, ¿no? Entonces, es muy importante darle un rol a la inteligencia artificial, en este caso a GPT, para que se establezca bien qué nivel de rigurosidad voy a tener en base al prompt que yo le voy a dar. Entonces, lo primero, como les decía, es darle un rol a la inteligencia artificial. Lo segundo es decirle claramente y específicamente qué cosa quiero lograr con él, ¿no? Los objetivos que yo quiero para este prompt, ¿no? Y si podemos hacerlo en formato SMART, que es el formato que tenemos acá, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo, el anterior era, eres un docente universitario experto en fisiología humana con especialidad en fisiología cardiovascular, ¿no? Y necesito que guíes a los estudiantes a comprender mecanismos fisiológicos mediante explicaciones claras y ejemplos clínicos básicos, fomentando el razonamiento clínico con preguntas progresivamente más complejas. Entonces, yo aquí no solamente le estoy diciendo, oye, genérame una clase, oye, ayuda a mis alumnos a entender mejor la fisiología, sino que le estoy diciendo, guías al estudiante a comprender los mecanismos con explicaciones claras, y luego vas a ir aumentando las preguntas en complejidad, porque quiero que logren un nivel mayor de complejidad, pero de pocos. Entonces ya le estoy dando una indicación mucho más específica a GPT, ¿no? Lo tercero que tengo que tomar en cuenta, aparte del objetivo de tarea, es el contexto en el cual se va a desarrollar esto, ¿no? ¿Qué contexto voy a hacer, ¿no? ¿Por qué estoy generando esto? Ah, mira, estoy generando este chat porque se me complica mucho hacer las diapositivas de mi curso. O estoy haciendo este GPT porque a mis alumnos se les complica mucho el tema de la fisiología renal, por ejemplo. O estoy haciendo este GPT porque me he dado cuenta en todos los exámenes que he tomado en los últimos 2 años que este es el examen donde los alumnos salen mucho más bajos. Entonces, necesito que este GPT les ayude a comprender mejor cierto tema. Entonces, le voy a dar un contexto, ¿no? El tema del curso, el nivel de los estudiantes, qué tipo de actividad va a ser, ¿no? Si es una clase, un repaso, un examen, o simplemente solamente es una indicación que tienen que seguir, ¿no? ¿De dónde voy a sacar la evidencia? ¿De dónde voy a sacar la información? Y eso es un poco lo que les decía María Fernanda, ¿no? A veces, bueno, siempre GPT saca toda la información que tiene del internet o de la nube. Entonces, a veces la información es muy poco específica o de repente es falsa. Entonces, es importante que yo le diga a GPT de dónde quiero que saque la información. De Guyton, ¿no? Del libro de Guyton, Fisiología de Guyton, de Goodman y Gill. De repente quiero que lo saque de Anatomía de Grace, o quiero que lo saque de Up to Date, o quiero que lo saque de los últimos 7 artículos que salieron este año. Va a depender de lo que yo quiera o de dónde quiero sacar la información. Yo se lo voy a introducir. Le voy a decir, asegúrate que tus explicaciones se basen en un libro. Por ejemplo, si mi libro de consulta según mis sílabos es el Guyton, pues lo sacaré del Guyton. Si de repente estoy en la parte clínica y mi libro de consulta o mi guía de consulta es la guía GINA 2025, pues quiero que saques la información de la guía GINA 2025.
Inclusive yo le puedo subir el archivo para que él lo saque de ahí, ¿no? Entonces, tengo que darle bien de dónde va a sacar la evidencia, cuál va a ser su fuente, para que no hayan errores o de repente información falsa que se esté dando a los estudiantes, ¿no? Eh, Otro aquí que se copió mal es el formato, ¿no? ¿En qué formato quiero yo que me dé las respuestas? ¿Quiero que me hable como una conversación? ¿Quiero que me dé un resumen en un formato de Excel? ¿Quiero que me dé una tabla de doble entrada? ¿Quiero que me dé un examen de opción múltiple? ¿Cómo quiero que me presente la recolección de datos que va a hacer? Posterior a eso, y quiero que miren aquí este cuadrito que hicimos, ¿no? Ya le di una persona y un rol, un objetivo, el contexto, la fuente, el formato. Ahora le voy a decir paso a paso qué quiero que haga, ¿no? Porque hasta ahorita solamente le he dado contexto de las cosas, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿A qué tipo de estudiantes va a ayudar? ¿De dónde va a sacar la información? Pero ¿qué cosa va a hacer? ¿No? Paso a paso. Sirve para cuando queremos que el asistente siga un procedimiento pedagógico estable. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer en este chat asistente, imaginemos que estoy creando un chat para poder hacer repasos de fisiología cardiovascular a mis alumnos de segundo año. Entonces le voy a pedir a ChatGPT que lo primero que haga es hacerle una pregunta de un contexto básico de fisiología a un alumno. Por ejemplo, ¿no? Quiero que tu primera pregunta sea cuáles son las 4 partes o las 4 cámaras de un corazón. Si el alumno te contesta adecuadamente, pues dile que está bien y dale información extra. Si el alumno te contesta de forma equivocada, explica el concepto y da un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que ir describiendo paso a paso cuáles son las instrucciones que yo quiero que mi chat vaya respondiendo, ¿no? Y eso me va a ayudar a darle una orientación. Ahora, no es que yo redacte todo esto y ya una vez que lo redacté queda perfecto para poder dárselo al alumno. Generalmente, y eso lo vamos a ir notando ahora que hagamos los ejercicios, todos estos ejercicios de inteligencia artificial generativa y con ChatGPT son ensayo-error, ¿no? Voy redactando ciertas cosas y lo voy mejorando y voy cambiando ciertas cosas para ir viendo que vaya llegando al objetivo que yo quiero, ¿no? Entonces, esta parte de las instrucciones paso a paso quizás es la más difícil de todas, porque tengo que detallarle de forma muy específica qué es lo que deseo que realice. Inclusive, ChatGPT, como es una máquina que aprende el lenguaje que yo le doy, entonces no solamente se queda con lo que le di, sino revisa el historial de lo que he leído preguntando durante todo este tiempo, va a aprender en base a ejemplos que yo le dé. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si el estudiante pregunta qué es el gasto cardíaco, tú tienes que responder de la siguiente forma. Una explicación breve con la fórmula del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por resistencia vascular periférica, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Le doy un ejemplo clínico de dónde se altera el gasto cardíaco, por ejemplo, la hipovolemia, ¿no? Porque pierdo sangre, entonces se pierde volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Y hazle una pregunta al final para evaluar si comprendió el concepto. Entonces, ya se convierte en un asistente que va a responder las preguntas, pero no como Google que te las responde de forma muy específica o muy tácita, ¿no? Sino que ya este GPT me va a responder de una manera en la cual yo lo he programado. Inclusive podría volarme el ejemplo clínico y las preguntas para volar y solamente le voy a decir, explica brevemente en base al libro Guyton y me va a dar la definición del Guyton. Entonces, todo lo que yo quiera hacer o cómo quiero que interactúe la inteligencia artificial o este modelo con mi alumno, yo lo tengo que describir paso a paso y puedo dar ejemplos para que me comprenda de mejor forma. Es importante establecer límites, ¿no? A veces cuando programemos todo esto, y vamos a ver ahorita un ejemplo que nos va a mostrar María Fernanda con su voz de razonamiento clínico, a veces nos vamos a confundir cuando vamos redactando, entonces siempre es bueno ponerle corchetes a los pasos que voy siguiendo, ¿no? Entonces le voy poniendo qué estilo va a tener, qué rol va a tener, qué contexto, y así voy ordenando un poquito mi programación. Entonces, Mafer, no sé si puedes tú mostrarles ahorita tu bot de razonamiento clínico para explicar un poco el paso a paso y las partecitas. Sí, claro. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Este es un ejemplo un poquito más de lo que vendría a ser inteligencia artificial educativa en contextos avanzados, ya que justo es un GPT que ayuda a lo que vendría a ser generación de razonamiento clínico y evaluación de razonamiento clínico. Entonces, les voy a compartir mi pantalla en un ratito.
Entonces, este es básicamente el GPT y voy a interactuar un ratito con el GPT para de ahí ir mostrándoles un poquito cuál fue el detrás de todo este GPT. Entonces, este es un GPT, como dije, dirigido hacia lo que vendría a ser razonamiento clínico y por ende hay varios módulos que este GPT tiene. Entonces, al ser enfocado a razonamiento clínico, lo que hemos hecho es integrar dentro del prompt que compone el GPT una serie de casos clínicos que han sido divididos en distintos tipos de escenarios. Escenarios que hemos delimitado en esta ocasión como de baja, mediana y de alta complejidad, dependiendo del nivel de razonamiento que el alumno esté desarrollando. Entonces, por ejemplo, tenemos en el de baja anamnesis, en el de mediana examen físico y en el de alta solicitud de exámenes auxiliares. Entonces, para que vean un poquito cómo es que se logra interactuar con este prompt, pues vamos a poner acá, le he puesto acá buen día, ¿no? Entonces, estamos empezando con un primer escenario. Estos son escenarios que vienen en bloques. Entonces, acá me pone, ¿no? Que yo soy un estudiante, me ponen, recuerda que tu objetivo en este escenario en específico es identificar el sistema que está afectado. Solo se le puede hacer preguntas al paciente y el bot tiene incorporado una función en la cual solo va a responder a las preguntas que yo le realice y va a intentar no dar información adicional por iniciativa propia. Y también le están dando de manera bastante específica al alumno, diciéndole que va a terminar ese escenario de baja complejidad cuando el alumno ponga el sistema afectado es y se dé el sistema afectado. Entonces, ella está comenzando como paciente acá. Hola, vengo buscando atención médica. Y yo le pongo acá. Buenas tardes, soy la doctora Vallejos. ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? Entonces, acá, si ven, da respuestas bastante cortas y está intentando no darme información adicional. Entonces me dice, me duele el pecho, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a preguntarle ahora a él, Alicia, ¿no? ¿Me podría decir cuándo apareció el dolor de pecho? ¿En qué parte se encuentra localizado? Em, ¿Cómo es el dolor, no? Entre paréntesis le puedo poner quemante, punzante, opresivo, ¿no? De ahí se irradia a algún lugar, algún lugar y se agrava o alivia con algo. Entonces, yo le doy todas esas preguntas y ahora que yo le he hecho específicamente esas preguntas, pues me responde hace como 2 horas, de repente me viene un dolor fuerte en el pecho, de golpe, lo siento en el medio del pecho, detrás del esternón, es un dolor opresivo, como si me aplastaran con una piedra enorme, se me pasa el brazo izquierdo y hasta la mandíbula. No se me quita con descansar ni con la pastilla que me dieron antes. Al moverme o caminar, se pone peor. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿esta es la primera vez que le ocurre o le ha ocurrido antes? Les dice que en las últimas 2 semanas ya le habían dado dolores parecidos cuando caminaba o subía escaleras, ¿no? Pero eran más cortos, se calmaban al descansar. Y hoy día le ha dado justo cuando ha estado hasta sentado, ¿no? Yo quiero explorar ahora lo que vendría a ser que al moverse o caminar se pone peor, ¿no? Siente falta de aire, ¿no? Y así es como yo voy haciendo todo un desglose de lo que vendrían a ser los síntomas. Y si se dan cuenta, yo em, hacía el paso a paso, el prompt me va dando ciertas respuestas con respecto a su programación. Entonces, ya habiendo demostrado un poquito cómo es que este GPT funciona, pues vamos a ver un poquito de cómo ha sido la programación de este GPT. Entonces, vamos a mostrar por acá.
Llegar ahí ha sido bastante complejo, pero igual. Es bastante. Entonces, acá tenemos el GPT, ¿no? Tenemos el nombre y acá están las instrucciones. Vean que son instrucciones bastante amplias, ¿ok? Es importante también acotar lo que dijo Diego, que nosotros podemos anexar, aunque sea en ChatGPT y en DeepSeek, podemos, en los GPTs que creemos, podemos anexar documentos, ¿no? Acá yo tengo los documentos de los casos clínicos que yo he querido que estén en este módulo específico, que es justo el módulo cardiovascular. Y pues este es todo el prompt que se utilizó. Es importante siempre, como dice Diego, hay una parte legal, ¿no? En la cual siempre tenemos que aclarar que esto solo está siendo desarrollado por fines estrictamente educativos, para apoyar el razonamiento clínico en estudiantes de medicina. Proporcionamos escenarios clínicos simulados, ¿no? Entonces es todo con un enfoque formativo. Y acá le ponemos el objetivo de nuestro GPT, ¿no? Importante también aclarar por cuestiones legales también que este GPT no proporciona asesoramiento médico personalizado, no diagnostica condiciones, no sugiere tratamientos y pues que es exclusivamente una herramienta de aprendizaje. Entonces, esto de acá es, en un inicio, siempre va a ser súper importante porque cada GPT tiene que tener un respaldo legal de que no va a estar proveyendo una atención médica real, sino que lo estamos utilizando para la educación. Y eso es algo que nosotros sí tenemos que tener bastante claro a la hora de desarrollar nuestros GPTs. Em, Acá describimos un poco qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, el GPT puede presentar síntomas, antecedentes y estados clínicos simulados para que los usuarios practiquen habilidades de razonamiento, sin implicar que ésta se aplique a casos reales, ¿no? Este, en caso se reciban preguntas que soliciten recomendaciones personales, ¿no? El GPT se tiene que redirigir la conversación respetuosamente, a profesionales de la salud. Y eso es algo súper importante también para poner. El tono, que justo también Diego lo describía, es profesional, claro, educativo, y las respuestas están orientadas a reforzar el pensamiento crítico en medicina en un contexto puramente académico. Entonces, acá el propósito de este GPT es que es evaluar el razonamiento clínico de alumnos de medicina de una universidad privada peruana. Ahí le ponemos lo de las estaciones que les comenté. El alumno va a actuar como médico general y el GPT como un paciente simulado virtual, y solo se debe responder a lo que el alumno pregunta sin dar datos adicionales, ¿no? Si la pregunta es general o poco clara, responde lo mínimo posible y pide mayor precisión, que es justo lo que hemos visto que el GPT hace. Ahora, esta parte de acá es el objetivo de cada uno de los escenarios, ¿no? Y acá, como les dije, lo que salía, ¿no? Identificar el sistema afectado, que era el objetivo final. Y acá algo muy importante para obtener esas respuestas como un poco secas, que no dan mucha información, pues es que se le especifica cuántos caracteres tiene cada respuesta que puede tener cada respuesta que el GPT provee, ¿no? Y le decimos estandarizadamente cómo tiene que iniciar el escenario y que el escenario termina cuando el alumno pone el sistema afectado es. Y así van avanzando cada uno de los casos, ¿no? Inclusive feedback, porque también le damos feedback. Fer, ¿puedes hacer hincapié ahí en las normas generales que describen un poco lo que hace el GPT? Sí, con lo que respecta las normas generales de nuestro GPT, pues primero que se respeten todas las fases que vendrían a ser las estaciones. Segundo, no dar interpretaciones ni diagnósticos, algo que con lo que nosotros sufrimos bastante y que me costó muchísimo codificar en este GPT, es que a la hora de que los alumnos pedían el examen físico al GPT o de repente a la hora de solicitar los exámenes auxiliares, el GPT interpretaba los hallazgos del examen físico o interpretaba los hallazgos encontrados en el examen auxiliar y les daba el diagnóstico, ¿no? Como que tiene leucocitosis, es compatible con. Y eso es algo que nosotros no queríamos porque es básicamente darle la respuesta al alumno. Entonces, era muy importante poner esta norma general. También evitar describir cualquier síntoma por iniciativa propia, que también lo hemos controlado con lo anterior dicho, ¿no?
decir frases básicas como me duele el pecho si no se solicita más detalle. Entonces, si se dieron cuenta, la primera pregunta que yo hice, que fue ¿en qué lo puedo ayudar?, respondió solamente me duele el pecho. Si el alumno pide más información sin especificar, o sea, si yo pongo como de algo más que quiere agregar, ¿no? El chat me va a responder específicamente qué quiere saber. En exámenes auxiliares, acá estamos nuevamente dando hincapié a no dar interpretaciones ni diagnósticos, ¿no? Brindar únicamente los resultados sin conclusiones. Interpretaciones o calificativos, como por ejemplo elevado, anormal, sugiere, porque lo que nosotros queremos es que los alumnos interpreten ellos mismos los resultados de laboratorio. Entonces, básicamente, todas estas son las normas que nosotros hemos estado poniendo para que este GPT sea el ideal que ya vamos a comenzar a utilizar para el presente estudio. Pues es bastante largo porque ya que esto es de una gran alta complejidad, pero sí es una gran herramienta para lo que vendría a ser esta parte del razonamiento clínico, que es algo que también nos apasiona mucho a Diego y a mí, en general, el equipo de simulación clínica. Entonces, habiendo dado como un overview de esto, pues lo que sí ahora es que vamos a hacer algunos ejercicios, como el que vieron en la diapositiva. No sé si vas a proyectar de nuevo la diapositiva, Diego. Vamos a hacer 2 ejercicios en total en esta ocasión. Sí, cuando nos dividamos, pongo en la pantalla. O sea, lo que vamos a hacer ahorita básicamente es dividirnos en 2 grupos grandes para poder hacer lo siguiente. Cuando uno ingresa a ChatGPT, que en este caso está en la página principal, al lado izquierdo les van a aparecer todas las búsquedas que han hecho, ¿no? Al lado izquierdo, su historial de búsquedas, pero también hay un apartado que se llama GPT, ¿no? Una cosa es que yo agarre y yo le pregunto a ChatGPT algo. Aquí, por ejemplo, le pregunto, no sé, ¿cuál es la definición de gasto cardíaco?, ¿no? Entonces, GPT va a buscar, y ya me conoce, entonces me pone Diego, y me va a dar su definición de gasto cardíaco, que probablemente sea adecuada y sea buena porque es algo general para todo el mundo, ¿no? Pero lo que nosotros estamos generando es un asistente virtual. Entonces, lo que yo voy a hacer es irme aquí donde dice GPT, ¿no? Explorar. Y cuando le dé explorar, me va a dar una pestaña que se llama crear, ¿no? Cuando yo le doy a crear, me permite hacer la configuración de todo lo que Maffer estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí ponerle un nombre a tu GPT y darle las instrucciones paso a paso que nosotros hemos ido dándoles ahorita. Por ejemplo, como le decía Maffer, ¿no? De repente el GPT que mostró era bastante avanzado porque necesitaba bastantes cosas avanzadas, pero en mi caso, por ejemplo, les voy a mostrar uno que no es muy avanzado y es este de feedback, ¿no? Por ejemplo, para que vean que no necesita ser muy avanzado, o sea, aquí yo les digo, eres un facilitador de simulación clínica para la carrera de medicina humana. Tu función es guiar a los alumnos durante las simulaciones clínicas y proporcionar retroalimentación según la rúbrica que te voy a dar. Y acá le especifico la rúbrica tal cual, ¿no? La rúbrica que tiene, le especifico la rúbrica y finalmente le digo, puedes utilizar frases como para el diagnóstico presuntivo, la competencia por lograr, y le estoy contando cómo debería dar él, o bueno, la inteligencia artificial, el feedback adecuado para el alumno. Entonces, no es una codificación muy extensa, ni tampoco es una codificación muy difícil. Igual que, por ejemplo, la creación de escenarios. Para poder crear un escenario, lo que yo hice fue darle lo que yo quería que haga, simplemente. Por ejemplo, eres un instructor en simulación clínica con 20 años de experiencia en diseños de baja, mediana y alta complejidad de un centro de simulación. El objetivo de este bot es solamente educativo, en todo momento será supervisado por un médico, que soy yo. Necesito que en base a este documento que te voy a adjuntar, crees un guión del escenario, ¿no? Y le digo, debes preguntar por las primeras cosas que me preguntó y debes devolver un guión de escenario con los detalles que el usuario te ha proporcionado en tu interacción con él. Este guión debe tener el mismo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito que me des examinaciones de estado general, piel y faneras, cabeza y cuello, cardiovascular, etcétera, 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 en base a un guión que yo ya le he subido previamente. Entonces, también puedo jugar dándole algunos guiones o algunas cosas para que GPT se base en eso y me cree las nuevas versiones de lo que yo le pido. Entonces, la codificación en verdad no es muy difícil porque el lenguaje es natural. Es lo que yo le quiera decir, es lo que yo le quiera dar en el idioma que yo quiera. Esa es la ventaja que nos da la inteligencia artificial generativa en un lenguaje natural, ¿no? Entonces,
Lo que vamos a hacer ahorita, antes de migrar a grupos, es ver si alguno de ustedes de repente tiene alguna duda o alguna pregunta en base a lo que hemos hablado Maffer y yo, que es una pequeña introducción, bueno, no tan pequeña, de un poco lo que pueden lograr de forma básica con la inteligencia artificial generativa para específicamente medicina. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de movernos a grupos. Son alrededor de 33 asistentes, doctor Diego. Serían dos grupos de alrededor de 17 participantes aproximadamente, o desea habilitar algunos grupos más. Yo creería que podemos habilitar 4 grupos, porque como somos bastantes, de repente en 2 grupos va a ser un poco pesadito. Entonces creo que Perfecto. podemos hacer 4 grupos. Mientras vamos escuchando al doctor Gabriel. Doctor Gabriel, ¿no? Ah, pensé que había levantado la mano. Va. Entonces sí, si nos puedes ayudar, Mauricio, por favor, dividiéndonos en 4 grupos y nosotros vamos a ir grupo por grupo explicándoles un poquito lo que vamos a hacer. Básicamente el Perfecto. ejercicio de ahora es que en estos 4 grupos podamos interactuar entre nosotros y nos pongamos de acuerdo para realizar un modelo de GPT, ¿ya? Yo sé que todos tenemos diferentes especialidades, de repente trabajamos en diferentes cosas, en diferentes cursos, pero la idea es que podamos hacer un ejemplo entre todos. Entonces, les vamos a pedir que cuando estén en los grupos en los 4 grupos, que serán más o menos unos grupos de, si no me equivoco, 7, 8 personas, podamos interactuar y ver qué vamos a hacer o qué tipo de generador vamos a proveer. Entonces, cuando ya estemos en los pequeños grupos de 8 personas, identifiquemos un gap o identifiquemos una oportunidad de mejora en base a nuestros contextos educativos. Les voy a poner la presentación para que vean. A ver, acá. Mientras va colocando la presentación, unos 7, 8 participantes serían unos 5 grupos. ¿Le parece? Ya, perfecto, está bien, muy Perfecto. bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dice la PPT, no sé si se está viendo, espero que sí. Creo que no. Ya, voy a ponerlo de nuevo. Ya, lo que vamos a hacer es realizar un prototipo de prompt para el GPT. Obviamente debe seguir las 9 etapas que hemos visto y en lo primero que vamos a hacer en grupos, en los grupos de 7, 8 personas, va a ser plantearnos un objetivo, ¿no? ¿Qué proceso deseo optimizar en mi práctica educativa diaria? De repente tú quieres realizar un bot que le permita a los alumnos consultar sobre algún tema en particular, ¿no? Como vimos en el ejemplo de, no sé, fisiología renal, de repente sobre fisiología cardiovascular o fisiología gastrointestinal, se me ocurre, ¿no? O de repente lo que tú quieres hacer es un generador de bancos de preguntas, ¿no? Y quieres hacer un generador de bancos de preguntas sobre medicina interna y que les provea feedback a los alumnos. O de repente tú lo que quieres hacer es un GPT que les provea un feedback de los exámenes que acaban de rendir los alumnos. O por último, se me ocurre, tú lo que quieres generar es un bot que les permita a los alumnos resolver casos clínicos o resolver en base a aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, cuando el alumno ingresa al GPT, lo que va a hacer es resolver algún caso clínico escrito que tu chat le provea al alumno. Entonces, primero lo que tenemos que hacer en grupo es identificar qué objetivo vamos a tener para este taller, ¿no? Para este chat GPT. Luego de eso, vamos a poder esquematizar con los 9 pasos que hemos estado hablando, cómo es que lo vamos a hacer, ¿no? Qué rol le voy a dar y vamos a ir redactando una por una las cosas para finalmente terminar corriendo el escenario y ver si es que es lo que ustedes querían o de repente hay cosas que pulir, ¿no? Entonces esos 3 pasos vamos a seguir ahorita para desarrollar este pequeño ejercicio número 1. Entonces, Mauricio, ¿ya nos podemos dividir? Perfecto. Se ha compartido la actividad por el chat y ya estoy creando las salas a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Gracias. No, no se necesita la versión de paga. Eso es lo chévere del chat GPT. Listo. Ya se están abriendo las salas. Recuerden que su sala es la que, o el grupo es el que dice sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Gracias.
Hola, Mauricio, me habías asignado la 3, pero no sé si hay posibilidad que me permitas moverme entre salas. Sí, sí, parece que sí puedes moverte. Ah, no te permite moverte entre salas, doctor. No, tuve que Ya, salir por eso. ya. Yo lo Si no, muevo. ¿A qué número? o sea, ahorita asígname a la otra que no haya ido María Fernanda. Yo he ido a la 3 ahorita. Ya, perfecto. Listo. Sala 1, doctor. Gracias. Ya, Mauricio, ahora sí, a la que falta, por favor. Ya, perfecto, doctor. Más o menos a las 4:27 estaría notificando o estaría yo enviando un mensaje en el que ya van a ir cerrando la dinámica, esta primera dinámica, ¿cierto? Sí, yo creería que sí, 4:27, 4:30 más o menos. Sí, Cuatro y sí, sí. media. Igual no Ya, nos va a dar el tiempo perfecto, para doctor. hacer las dos actividades, pero vamos a avanzar algo entonces. Ya. Igual va a compartir los asistentes, los chats por este medio. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Listo, la sala 5, doctor. Gracias.
Doctora María, ¿desea ir a otro grupo? Sí, yo acabo de estar con un grupo. ¿Me Estaba en mandas a grupo una 2 y luego estuve sala? en un grupo uno, me parece. Ok, ok, me manda por FIS. Sí, ¿grupo uno o grupo 3? ¿Me podría mencionar los apellidos de las personas que están ahí? Porque no, la verdad es que no me acuerdo con quiénes están. Ah, ya. En grupo uno era Alzamora, ¿Ya? Chávez, Díaz, Jiménez. Ah, ya, en ese Y no estaba entonces. ya, le envío al el grupo 2 entonces. Gracias. Bueno, no sé si te pasa a ti, Mafer, pero los veo muy callados. Sí. Como que están conectados nada más, pero nada más. También es útil que puedan solicitar eh, a los participantes capturas de pantalla de avances de trabajo de lo que estén Sí, sí. realizando, incluso individualmente. Y lo pueden pegar en O el sea, chat. lo que íbamos a hacer era que íbamos a ir entrando en las salas a ver que compartan su pantalla y ver cómo vamos, ¿no? Pero creo que varios están optando por dejar la llamada prendida por su certificado, entonces está medio complicado hacer el taller así. Sí, no, no hay ningún problema. La idea es que al menos esto se está grabando, lo pueden practicar y en el chat, ya cuando están registrados, también pueden ver la información o los enlaces Ujú. compartidos de asistentes para que puedan practicar. Sí, vale. En un ratito te molesto para que me mandes de nuevo al grupo 3, por favor. Pero en un Ya, ratito todavía. perfecto.
¿Cómo está, doctora María? En unos 12 minutos, como estaba coordinando con el doctor Diego, cerramos las salas para que retornen a la sala principal. Ya, bacán. Ok. ¿Desea ir a otra sala? Les estoy dando como 5 o 6 minutos para que vayan avanzando, entonces en 6 minutos le aviso para que me ponga nuevamente en las salas y ver que han avanzado. Ya, buenísimo. Está bien. Gracias.
Ya, Mauricio, un favor, ¿me puedes asignar a la 3? Sí, por supuesto. Listo, ahí va. Mauricio, ¿me metes a uno de mis grupos, por favor? Sí, perfecto. Le mando el grupo 2 nuevamente. Ok, gracias. Listo. Hola, Mauricio, ¿me pasas a mi otro grupo, por favor? Sí, doctora. La paso al grupo número 1.
Mauricio, ahorita Maffer me está comentando y yo también estaba viendo, como te decía, no creo que los asistentes están un poco ocupados al parecer y no se está desarrollando el ejercicio, así que yo te pediría porfa que a las 4:34 por ahí ya los traigamos de vuelta y ya con Maffer vamos a cerrar con una parte teórica y los que quieran revisar la grabación pues podrán revisarlo para poder aplicarlo en ya asincrónico, ¿no? Perfecto, doctor. Igual hay un breve espacio para las preguntas. Sé que hubiera preguntas del público, que sería ideal también antes de cerrar el taller. Y listo, no hay ningún problema. 4:34 entonces. Te lo agradezco. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están a todos los que se han incorporado al taller recientemente? Estamos volviendo de una actividad de sala de grupos dirigida por el doctor Diego Vargas y la doctora María Vallejos. Doctores, ya todos están en sala. Gracias, Mauricio. Bien, un poco la actividad, como habíamos comentado, era para que ustedes en grupos puedan definir un poco el objetivo del GPT que querían lograr y que puedan ir desarrollando la programación básica en base a los 9 puntos, a los 9 criterios o componentes que tiene que tener un prompt universal, ¿no? Entonces, no se olviden, ya como para ir cerrando este espacio, igual va a quedar grabada el taller para que lo puedan revisar después.
y le voy a pasar a los organizadores un poco el material para que lo puedan tener también, pero no se olviden de los componentes. Siempre lo primero es darle un rol a la inteligencia, al GPT, ¿no? ¿Qué rol debe tener? Lo más específico que pueda, ¿no? ¿Qué profesión, a qué nivel educativo, con qué tanta profundidad, cómo se va a comunicar, qué expectativas tengo, ¿no? El objetivo, ¿no? ¿Qué espero yo de este GPT? Espero, no sé, que mis alumnos puedan comprender mecanismos fisiológicos, espero poder tener un banco de preguntas para aplicar a mis alumnos del 9º ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si podemos estos objetivos en formato SMART, es mucho mejor, ¿no? El contexto, la fuente en la cual yo me voy a basar o GPT se va a basar para poder obtener la información, ¿no? De repente lo quiero obtener de un libro en específico, de una guía en específico o de repente de una norma técnica de algún país en específico, ¿no? Porque sobre todo en medicina es muy importante ver las normas técnicas y las guías nacionales. Entonces, siempre especificarle a GPT de dónde quiero que saque la evidencia, ¿no? En qué formato quiero que me lo entregue, ¿no? Quiero que sea un Word, una tabla de doble entrada, un Excel, un gráfico, un PPT, no sé. Y las instrucciones paso a paso de lo que quiero lograr, ¿no? GPT entiende mucho con ejemplos. Si yo le doy ejemplos, me va a devolver algo en base a los ejemplos que yo ya le di. Por ejemplo, si yo quiero generar una rúbrica, yo le doy el ejemplo de una rúbrica que ya hice y GPT me va a retribuir o me va a dar una rúbrica muy parecida a la que yo ya le entregué, porque esa es la orden que yo le doy, ¿no? Importante utilizar delimitadores. Y finalmente, ya la parte un poco más compleja es la parte de la iteración, ¿no? Y ahí es donde yo quiero ver, y ya para terminar esta parte, es el formateo pedagógico que nosotros debemos darle a GPT. Cuando nosotros creamos un asistente virtual, ¿no? Como les decía al principio, es un ensayo-error, ¿no? Yo creo algo y lo pruebo y después de probarlo veo si me funcionó. Lo mejoro y lo vuelvo a crear. Lo mejoro y lo vuelvo a crear, ¿no? Entonces, este formateo pedagógico lo que va a hacer es ir puliendo la inteligencia artificial para que yo pueda utilizarla de mejor forma. Entonces, algunas cosas importantes que tenemos que plantearle a la IA cuando nosotros hacemos esto es que yo no tengo que dar diagnósticos definitivos, ¿no? Como hablaba Maffer, el tema de la ética es muy importante. Entonces, no proporcionar diagnósticos finales es importante. Podemos hablar de posibilidades, de porcentajes inclusive, pero no hablar netamente de diagnósticos, ¿no? En vez de decir neumonía, yo quiero que GPT me diga, dado el cuadro, una posibilidad es un proceso infeccioso pulmonar, ¿no? Es diferente a que el usuario le aporte un diagnóstico a GPT donde GPT me puede decir sí o no, pero que GPT me dé un diagnóstico es importante evitar eso, ¿no? GPT no es un médico, sino es un entrenador cognitivo. Además de eso, es importante darle una organización al pensamiento. Si, por ejemplo, yo le doy o de repente yo quiero que GPT me dé la respuesta de qué pasa o qué sucede en la insuficiencia cardíaca, me puede responder, ¿no? La insuficiencia cardíaca baja el gasto cardíaco y eso activa mecanismos compensatorios como el sistema simpático y la retención renal. Lo cual es completamente correcto, pero de repente lo puedo organizar de mejor forma, ¿no? Entonces yo le digo, no, quiero que tus respuestas sean definición, luego el mecanismo, luego un ejemplo y finalmente una conclusión. Entonces la respuesta va a variar y me va a decir, en la insuficiencia cardíaca, primero disminuye el gasto cardíaco. Luego de eso, el cuerpo activa el sistema simpático mediante ABCD y finalmente esto va a aumentar la retención renal para sostener la presión arterial. Entonces, es la misma información, solo que razonada y organizada de distinta forma y eso ayuda mucho a los estudiantes a la hora de comunicarles las respuestas. Bien, finalmente, otra cuestión importante en el formateo pedagógico es bueno, aquí está otra vez la organización del razonamiento, ¿no? Explicarle exactamente lo que yo quiero que haga, ¿no? Otra vez, mientras más específicos seamos con la inteligencia artificial, mejores resultados vamos a tener. Entonces es importante, por ejemplo, cuando el estudiante responde, quiero que ofrezcas un feedback específico. Entonces, primero validas lo que te dice el estudiante, corriges, expandes o das datos extras y luego sugieres pasar a la siguiente parte.
Entonces yo le voy a responder. Tu respuesta es buena porque identificaste A, B, C, D. Sin embargo, te faltó mencionar Y y Z. Recuerda que leer esta guía, la guía, no sé, se me ocurre, de la AJA, es importante para estudiar este tema. Entonces, pasas al siguiente paso, ¿no? Esto, si es que nosotros queremos ofrecer un bot que provea feedback, ¿no? De repente, si nuestro objetivo es un bot que genere un examen de opción múltiple en vivo al estudiante, este tipo de estructura variará, ¿no? Será, de repente, elabora una pregunta con complejidad alta, media o baja, de una opción múltiple de 4 o 5 opciones, y luego ofrece el feedback con este formato específico, ¿no? Pero tenemos que delimitar mucho lo que nosotros queremos que el alumno tenga. Mientras más específicos seamos con la indicación, mejores resultados vamos a obtener. Muy bien. Entonces, como les decía, la idea era un poco que ustedes con el ejercicio 1 puedan ir generando sus GPTs, y una vez que ya tengan el GPT armado, lo prueben y lo vuelven a probar y lo vuelven a probar y empiecen a pulir un poco y hacer este formateo pedagógico para ver qué cosas podemos mejorar en cada una de las herramientas. Ahora vamos a tener un espacio para poder generar algunas preguntas. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Yo veo ahorita en el chat una que colocó Luis Piedra y dice: no se puede crear un GPT con una cuenta gratuita, nos confirman por favor. El GPT como tal, o sea, los formatos de GPTs, la cuenta gratuita te permite crear un GPT por cuenta, ¿no? Entonces, si tú creas un GPT, ya no vas a poder crear otro con una cuenta gratuita. Sin embargo, con las cuentas básicas, que son las cuentas Pro, te permite un sinnúmero de GPTs que tú puedas realizar. Ahora, otra cosa que puedes hacer si es que no deseas adquirir una cuenta con ChatGPT es simplemente siempre darle indicaciones por el chat a GPT, ¿no? Es otra de las cosas que se puede hacer. Pero sí, generalmente los GPT son creados con cuentas pagadas, porque obviamente es parte del negocio de las inteligencias artificiales, ¿no? Pero sí permite crear estos flujos de trabajo un poco más automatizados. Y otra cosa que tener en cuenta es que los GPTs que se generen van a tener una limitación de caracteres. Si no me equivoco, Maffer, corrígeme, ¿son 5.000 o 10.000 caracteres que te permite colocar para cada orden? Son un máximo de 8.000. Pero ahí puedes encontrar ciertas variables que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, hay algunos foros donde se ha visto, y en algunos cursos también de Coursera, donde tú puedes colocar cierta programación en un Word y le dices a GPT que siga esa programación y luego ejecute la siguiente orden que tú le das, ¿no? Entonces, con eso puedes crear un poco más de chatbots un poco más complejos. De hecho, eso fue lo que hizo Maffer para el chatbot de razonamiento clínico, pues, ¿no? Entonces, nada, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de repente o alguna inquietud, por favor los leemos por el chat. Me gustaría contar algo, justo eso que Fío menciona que hice con el de razonamiento clínico. También, si hay muchas palabras repetidas, ustedes pueden meterle a ChatGPT su texto y poner, identifícame las palabras más repetidas o los compuestos de palabras más repetidos, y que te los junte ¿cómo se llama? En letras, ¿no? Como en letras distintivas, que esto representa tal cosa, tal otra, y con eso te ahorras un montón de palabras. ChatGPT sí debería de permitirles crearles uno con una cuenta. O sea, si son externos al uso de ChatGPT y no tienen cuenta, pues no les va a permitir, pero sí debería de permitirles si tienen cuenta, aunque lo que ahora estoy viendo es que se ha cambiado ChatGPT de 4 a 5.1, entonces de repente por ahí han cambiado las políticas. Pero si no, también hay otras plataformas de inteligencia artificial como las cuales son DeepSeek, y en DeepSeek sí es todo totalmente gratuito y pueden intentar crear un GPT también por ahí. Que una de nuestras compañeras justo de la clínica utiliza mucho DeepSeek. Ahora, Gemini también es otra herramienta bastante buena. Y pues ChatGPT no es la única, es la que para nosotros como equipo es la más versátil y la que mejores resultados nos ha traído, pero hay más plataformas para crear GPTs. Y bueno, dándole continuidad a lo que Diego nos relataba, si hubiera alguna pregunta, pues tenemos el chat y pueden levantar la manito también si desean
que les respondamos alguna duda, consulta. Vamos a aprovechar este espacio para poder realizar alguna consulta, sobre todo más allá de la creación de cuentas de IA, en el uso y buenas prácticas que pueden aplicar en el ámbito de la medicina o ideas que podrían compartir con otros docentes o que hayan visto dentro de este espacio educativo. Igualmente, Etimanco les está pasando el link de asistencia para que puedan registrar su participación al taller y nada, los leemos y también pueden participar de forma activa en el chat. Hubo una persona que había compartido una pregunta, doctora María, y había mencionado eh, al usar la inteligencia artificial, cómo se puede fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes con el uso de casos clínicos. Sí, bueno, en realidad lo que nosotros hemos implementado, aunque sea para nuestra herramienta de razonamiento clínico, y pues que en el caso de pensamiento crítico es siempre estar respaldados por algún tipo de instrumento validado. Entonces ahí lo primero que yo haría sería informarme y investigar sobre qué instrumentos hay para el pensamiento crítico, en general en la literatura. Pueden ser en inglés, pueden ser en español, pero la cosa es que sean instrumentos validados. A partir de eso, realizar la creación de ciertos escenarios clínicos con los cuales yo expongo al alumno una interacción. También depende de qué tipo de interacción quiero que el alumno tenga. Por ejemplo, si recién está iniciando y solo quiero anamnesis, pues solo lo expongo a la amnesis, pero si ya es un poco más avanzado y quiero exponerlo a examen físico y laboratorios, que fue nuestro caso con Diego, pues creamos el escenario basado en el nivel de complejidad que queremos adquirir. Y lo que sería ideal es agarrar ese tipo de instrumentos y de metodologías para la generación de pensamiento crítico e introducirlos en el GPT para que el GPT vote en la interacción con el alumno estas interacciones, para que el alumno pueda ir generando razonamiento crítico y el instrumento de clasificación para que la inteligencia artificial pueda ir evaluando al alumno y que el alumno pueda tener un feedback con respecto justamente a ese pensamiento o juicio clínico, ¿no? Entonces, eso es algo que por ejemplo, yo haría. Eso es una recomendación que yo haría. Otra cosa importante es diferenciar el pensamiento crítico del razonamiento clínico, ¿no? O sea, son dos cosas que parecen iguales, pero no es lo mismo. El pensamiento crítico, como ya sabemos, se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, a la vida personal, la vida académica, etcétera, etcétera, y es cuestionar, analizar, buscar evidencia, exigir coherencia, etcétera, etcétera. Pero cuando aplicamos el pensamiento clínico a la medicina y hablamos de razonamiento clínico, ahí ya estamos hablando de una metodología que ya está avalada, que ya tiene pasos y procesos y hay que respetar esos pasos y procesos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando uno está buscando hablar de razonamiento clínico es entrenar al alumno en pensar estructuradamente. Yo no puedo pretender que el alumno empiece a integrar conceptos de una manera rápida si no le he enseñado a pensar. Digamos, entre comillas, enseñar a pensar, ¿no? Pero es enseñar a pensar estructuradamente. Ya sea con el formato, por ejemplo, de SOAP, ¿no? Ya sea con el formato de síntomas, interpretación, razonamiento, etcétera, etcétera. Tengo que enseñarle a pensar estructuradamente, ¿no? Entonces la IA nos puede ayudar a que el alumno, y lo vemos paso a paso, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes tienen que pensar de la siguiente forma. Tú llegas a una consulta médica y haces una anamnesis y recibes información de una enfermedad. Cuando ya recibiste esa información, tu cabeza empieza a pensar síndromes y qué enfermedades puedes tener. Y automáticamente empiezas a pensar en porcentajes, ¿no? Es más probable que tenga una apendicitis a que sea un vólvulo de sigmoides, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué hago para poder confirmar lo que estoy pensando? Examen físico.
hago mi examen físico y con el examen físico voy acotando mucho más mis respuestas, ¿no? Y yo ya sé, por ejemplo, que si tengo una paciente que viene con dolor lumbar, fiebre y dolor al orinar, pues es muy probable que sea una pilonefritis y no que sea una apendicitis aguda. Pero toda esa integración de razonamiento, de ese pensamiento estructurado, yo tengo que entrenarlo por etapas. Entonces, primero lo entrenaré y le diré que hable de anamnesis y en base a la anamnesis, qué diagnósticos sindrómicos me da o qué diagnósticos presuntivos tiene. La siguiente parte con el siguiente GPT es que continuamos con el mismo caso, ahora hazle un examen físico. Con los hallazgos del examen físico, ¿qué diagnósticos presuntivos te da? Ok, esos son. Siguiente parte, vienen los exámenes auxiliares y exámenes de imágenes. Con esos exámenes, ¿qué diagnóstico confirma? Entonces, el razonamiento clínico o pensamiento crítico, como estaban hablando hace un ratito, tiene fases y hay que entrenar a los alumnos en las distintas fases. Yo no debo esperar que un alumno de sexto año haga el razonamiento clínico como yo quiero que lo haga si nunca lo entrené para hacer eso. Por eso es que nosotros deberíamos, y hablo a título personal, deberíamos entrenar a nuestros alumnos desde los primeros semestres clínicos para que puedan empezar a integrar esa información y la IA nos puede ayudar a hacer eso. Maffer les mostró al inicio un bot que nosotros elaboramos para hacer razonamiento clínico, en el cual Maffer estaba entrevistando a la IA como si fuera un paciente y en base a esa entrevista yo puedo desarrollar mi razonamiento clínico para anamnesis. Si nosotros seguimos progresando en ese caso, íbamos a encontrar el mismo caso, pero esta vez ya con examen físico. Y si íbamos a una tercera parte, íbamos a encontrar los exámenes auxiliares e íbamos estructurando el pensamiento crítico y el razonamiento clínico del alumno. Entonces, lo mejor es entrenarlos en diferentes niveles desde los ciclos menores y no entrenar todo junto al final de la carrera, pues, ¿no? Y con lo que menciona Luis Piedra, una de las limitaciones de estos GPTs personalizados es que no tiene memoria, es decir, no puedo almacenar las interacciones de mis alumnos en esos GPTs. Es parcialmente cierto. O sea, yo no puedo almacenar lo que Mauricio haga con mi GPT en su computadora. Pero Mauricio sí puede almacenar ese historial de las interacciones que ha tenido con mi asistente virtual. Entonces, en la computadora y en la cuenta de Mauricio va a aparecer cada una de las interacciones que tuvo con mi asistente y cómo le fue en cada una de ellas. Es una de las limitaciones, entre comillas, el no poder ver todas las interacciones que mis alumnos han tenido con mi GPT, ¿no? Pero, nuevamente, el GPT está hecho para ser un complemento de la educación y para ayudarnos o facilitarnos algunas cosas, más no sustituir los medios de evaluación tradicional o de estudio tradicional. Y justo mi respuesta es parecida a la de Diego, ¿no? En realidad el propósito de estos GPTs es generar un complemento para la educación. Entonces, en realidad lo que hacemos es darle esta herramienta, este instrumento a nuestros alumnos para que cuando el alumno venga conmigo a que yo vea si es una evaluación formativa o sumativa, vea que los progresos que va haciendo cuando ya el alumno va teniendo interacciones conmigo como docente. Y el GPT es un complemento en su educación. Entonces el alumno, como muy bien dice Diego, puede en su historial tener almacenado todos sus progresos. Sin embargo, esos progresos no van a reemplazar el desempeño que el alumno tenga en el salón de clases o en el aula. Perfecto, doctora María. Doctor Diego, muchísimas gracias por aclarar alguna de las preguntas, consultas de los participantes, por la dinámica en sí, por las buenas prácticas, sobre todo en el ámbito clínico, de cómo utilizar un nivel académico mucho más acotado en base a su experiencia educativa real con estudiantes, de cómo les ha funcionado, rutas mucho más claras de cómo trabajar con asistentes GPT, pese a las limitaciones que actualmente la mayoría y grandes herramientas mantienen cuentas pago, pero creo que todas tienen un alcance limitado que pueden ser útiles y viables para el tema educativo de momento y que les podemos sacar jugo de todas maneras. Y aún así, en estos espacios les invitamos a todos a que sigan explorando nuevas herramientas, sigan aplicando hoy día los conocimientos, conceptos y buenas prácticas que han explicado el doctor Diego Vargas y la doctora María Torres. Y de hecho, para ya ir cerrando, eh, a nombre de la Universidad Científica del Sur y de Instituto CICE, les agradecemos a todos por participar en este espacio formativo
y de práctica en temas de IA y educación. Eti les está pasando un formulario de encuesta de satisfacción del taller para que nos ayude siempre a seguir mejorando, brindándole una mejor experiencia educativa a toda nuestra comunidad. Y bueno, damos por concluido el primer día de talleres. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Y nuevamente muchas gracias al doctor Diego y a la doctora María por los conocimientos brindados el día de hoy. Que todos tengan una gran tarde. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.